Bueno, ahí está. Entonces, como decíamos, el día de hoy veremos este tema del calentamiento global, una problemática que definitivamente forma parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es de que como seres humanos debemos de interesarnos por este tema, ¿verdad? Tal vez en algunas ocasiones ya hemos escuchado hablar acerca del calentamiento global. Sin embargo, hoy hablaremos un poco más a detalle respecto a esto y algunos efectos que se observan durante todo este proceso del calentamiento global. Vamos a hablar acerca de cómo se origina, qué es, ¿verdad? Cuáles son las estructuras afectadas, como la capa de ozono, cómo se genera el calentamiento global, obviamente el por qué debe de interesarnos y pues prácticas de prevención, ¿verdad? Bueno, entonces, respecto a su origen, bueno, ¿dónde inicia el calentamiento global o en qué parte de la historia del hombre inicia realmente a tomar conciencia del calentamiento global o sobre todo pues a dañarse nuestro ecosistema, ¿verdad? Nos dice aquí pues que se remonta a la revolución industrial en el año de 1750. Recordemos que la revolución industrial es básicamente, como bien lo dice su nombre, una revolución en la industria. ¿Por qué? Porque toda la industria pasa a ser de un ámbito netamente mecánico, netamente manual, pasa a utilizar maquinaria, ¿sí? Pasa a utilizar maquinaria a base de combustibles fósiles, a base de combustibles líquidos, por ejemplo. Entonces, como bien nos dice aquí, en muchas labores se reemplazó o hubo un reemplazo de la mano de obra del hombre por las ahora máquinas, ¿verdad? Ahí faltó una, por las ahora máquinas, ¿verdad? Entonces se empezaron a utilizar más máquinas para el procedimiento de múltiples situaciones, y es aquí en el año de 1750 cuando aparecen múltiples maquinarias. Por eso se le llama la revolución industrial, porque la industria se revoluciona, ¿verdad? Cambia totalmente a partir de la determinación de que se pueden utilizar maquinarias para poder realizar múltiples trabajos que antes tomaban demasiado tiempo. El aumento en las demandas provocó mayor uso de materias primas, afectando de esta manera el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el aumento de la demanda de maquinarias, de trenes, de todo tipo de maquinaria a vapor en la cual se consumía múltiples combustibles, pues comenzaron a afectar de una manera desproporcional el medio ambiente, ¿verdad? Y hoy en día pues realmente es muchísimo más devastadora todavía toda esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, veamos. El calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, considerado como un síntoma o una consecuencia del cambio climático. No sé si han visto algunos videos en los cuales hacen precisamente este experimento de colocar un huevo en una superficie, en el asfalto o en la superficie de algunos carros, y literalmente el huevo pues se cocina, ¿verdad? Así como lo vemos nosotros ahí, un huevo estrellado, cocinado totalmente, única y exclusivamente por el calentamiento global, ¿verdad? Entonces es una situación bien interesante y sobre todo pues preocupante, ¿verdad? Porque eso quiere decir que la superficie terrestre está aumentando su calor, ¿verdad? Está aumentando la demanda de calor debido a unas partículas que se llaman neutrinos. Los neutrinos provienen de la radiación solar, y a nosotros nos protege de esta radiación solar, nos protege la capa de ozono. Pero como dañamos la capa de ozono a consecuencia de la contaminación del medio ambiente, el usar máquinas, el utilizar carros, el utilizar cualquier forma que vaya a contaminar el medio ambiente aéreo, eso daña la capa de ozono. Los neutrinos entran con mucha más facilidad a la superficie terrestre, y los neutrinos funcionan como pequeños microondas, van calentando el centro de la Tierra, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros empezamos a sentir que cada vez es mucho más caliente, hay más calor, ¿verdad? Hay más calor en la superficie terrestre. Entonces por eso nos dice aquí, es un aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, considerado como un síntoma o una consecuencia del cambio climático, ¿verdad?
Bueno, quiero que veamos este video un momentito, por favor. Si alguien va teniendo alguna duda, solamente me dicen por favor si se escucha el video, y si no, pues vemos qué pasa. Vamos a abordar el tema del... ¿Se escucha ahí? Jóvenes, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muy bien. calentamiento global, un problema que está afectando a toda la humanidad. Nuestro objetivo es que hagas conciencia para que esta, tu casa, el planeta Tierra, logre resarcir los daños que nosotros, los seres humanos... Voy a poner una pausa aquí. Y quiero hacerles más o menos... Quiero hacerles más o menos el dibujo de... Imaginémonos que aquí está el Sol, ¿verdad? Obviamente sabemos que el Sol es una estructura mucho más grande que la Tierra, ¿verdad? Y el Sol todo el tiempo está enviando rayos a todo el universo, ¿verdad? O a toda la galaxia, mejor dicho, ¿verdad? Está enviando sus ondas. A través de estas ondas vienen estas estructuras que se llaman neutrinos, ¿sí? Los neutrinos son partículas de radiación. Cuando nosotros dañamos esta capa de ozono debido a la contaminación, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dañando toda esta capa, los neutrinos entran con mucha más facilidad, ¿estamos? Y empiezan a calentar, como les decía, como que fueron microondas. Los microondas calientan el centro de la comida. No sé si se han dado cuenta que a veces el centro de la comida está mucho más caliente que lo de afuera, ¿verdad? Entonces el centro de la comida principalmente, hagamos de cuenta que es como un microondas, ¿verdad? La tierra se vuelve como un microondas. ¿Y quiénes están mandando las ondas, verdad, de que calientan la Tierra? Pues en este caso los neutrinos que provienen del Sol, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces esa es más o menos la función que tiene la capa de ozono para cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Pero como la estamos dañando, ¿qué pasa? Entran con mucha más facilidad, se calienta la corteza terrestre, la capa terrestre, que es donde nosotros estamos parados, y empezamos a emanar más calor, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos... el calentamiento global es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Logran resarcir los daños que nosotros, los seres humanos, en menos de 100 años le hemos hecho a esta casa, la Tierra. La era de las decisiones a medias está finalizando. Una vez más, lo decimos. Estamos entrando en la era de las consecuencias. Nuestro planeta está sufriendo las consecuencias del desarrollo humano, de la contaminación y de la falta de conciencia. Perdón. El planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Que era más o menos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Se dan cuenta que entran los rayos solares y comienzan a calentar la corteza terrestre, ¿verdad? La concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global en los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actual. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles. Como decíamos, a partir de la revolución industrial principalmente, ¿verdad? Se empieza a aumentar la quema de estos combustibles fósiles, entiéndase, el petróleo, las maderas, cualquier fuente que sea de fuente de calor, fuente para poder generar energía, pues combustible fósil. Bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones del planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer círculo vicioso. Tecnologías obsoletas.
país, en nuestro estado y en ciudades como Poza Rica se presentan estos problemas en niveles muy graves. Contaminación del agua. Este es el río de Emilio Carranza, como 120 kilómetros de Poza Rica, aquí. Tiene muchos años que mi papá nos traía a bañarnos y pescábamos aquí en este río. Hace como 20 años que empezó a secarse, este río nunca se secaba, pero sí se empieza a secar. Antes bajábamos con lanchitas y ahora mire cómo quedó el río todo seco. Estas son aguas negras, parece que nadie se da cuenta. Para con los ríos, arroyos y mantos acuíferos la hace impropia y peligrosa para el consumo humano. Infértiles nuestros suelos. Destrucción de áreas verdes. La no aplicación de las leyes para protección de áreas verdes ha generado una invasión de las mismas, reduciendo considerablemente los árboles y las plantas. Contaminación del aire. La quema de basura, llantas, plásticos y demás objetos contaminantes sigue ocurriendo en nuestra ciudad. Sobrepoblación. El aumento de la población en Poza Rica ha generado un incremento vehicular y por ende mayor emisión de gases tóxicos a la atmósfera. El aumento de vehículos circulando afectan a la ciudad. El desorden y los intereses políticos también influyen. Esta urbe petrolera no pasa desapercibida a las afectaciones. Tan solo hace 5 años existían aproximadamente 1000 taxis de servicio público en Poza Rica. Hoy hay más de 3000 y sigue aumentando. Estas acciones ya presentan consecuencias en nuestra salud y en el medio ambiente. Nuestro mundo es tan frágil que si no ponemos en práctica las acciones para contrarrestar sus efectos, las consecuencias serán una cara factura para toda la humanidad. Podemos seguir hablando de calentamiento global, los ejemplos son muchos, pero todavía estamos a tiempo para hacer algo. Entre más sea nuestra participación en pro del planeta, estaremos en la ruta segura. Tu voluntad y la suma de esfuerzos hará la diferencia. Bueno, yo creo que bastante interesante lo que nos presenta aquí este video, ¿verdad? Sobre todo lo que nos dice al final. Recordemos que al final el planeta Tierra pues es nuestro único hogar, ¿verdad? Y debemos de cuidarlo, y como decíamos al inicio, realmente es una responsabilidad de todos, ¿verdad? El cuidarlo, ¿estamos? Así es de que, a ver, después de haber visto este video, ¿qué opinan ustedes? ¿Podríamos nosotros tomar algunas acciones desde nuestro lugar donde nosotros estamos ahora mismo, desde la edad que nosotros tenemos ahora mismo? ¿Consideran ustedes que podemos tomar acciones las cuales puedan comenzar a revertir este proceso invernadero o este cambio climático? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos podríamos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, evitando tirar basura en las calles. Veamos que la contaminación pues es altamente insidiosa, sobre todo altamente peligrosa para el cambio climático. Algo bien importante que podemos hacer todos y que realmente puede ser un proyecto de vida también, la reforestación, ¿verdad? Veíamos nosotros ahí en las imágenes cómo literalmente, y ustedes se dan cuenta, a veces dentro de nuestras comunidades, dentro del área donde nosotros vivimos también, botan árboles para hacer casas, botan árboles para hacer residenciales, oficinas, colonias, edificios o alguna otra situación similar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nadie reforesta nada, ¿verdad? Nadie reforesta, y veamos que realmente pues el reforestar adecuadamente, el darle mantenimiento a nuestros bosques, el preocuparnos porque realmente existan bosques, pues es una medida altamente importante para evitar el calentamiento global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya nos decía, los árboles consumen y sobre todo pues metabolizan gran cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los gases que más contamina nuestro medio ambiente. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podemos hacer desde nuestro lugar? Por ejemplo,
Si yo utilizo demasiado el carro, pues puedo decir, bueno, yo hoy no voy a sacar mi carro, ¿verdad? Yo hoy voy a optar por utilizar un transporte público, por ejemplo. Esa es una medida la cual es de gran beneficio, ¿verdad? Como ya veíamos en el video, ¿verdad? Nos decía también, antes habían 1000 carros, ahora, perdón, antes había 10,000, ahora hay 30,000, ¿verdad? Taxis, imagínense, entonces la gran variedad que hay. Otro factor muy importante que debemos de tomar en cuenta como población es la sobrepoblación, ¿verdad? Yo creo que nos damos cuenta incluso dentro de nuestras comunidades, cada vez hay más gente, ¿verdad? Entonces existen algunos países como por ejemplo en China, si no mal recuerdo, creo que solamente autorizan a las parejas a tener 2 hijos por pareja, lo más. Entonces en algunas naciones se van a comenzar a tomar estas medidas precisamente para evitar la sobrepoblación, ¿verdad? En Guatemala muchas veces no se toman medidas contra estas situaciones, ¿verdad? Pero definitivamente podemos observar que en nuestra sociedad estamos sobrepoblados, ¿verdad? Muchas veces vemos que el tráfico es exagerado, el tráfico no solamente vehicular, sino que también peatonal, ¿verdad? Si uno va a veces al mercado, realmente pues ya ni siquiera puede pasar uno porque ya la gente es demasiada, ¿verdad? Por ejemplo, y situaciones como estas, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros podemos tener muchas acciones desde el lugar donde nosotros estamos que pueden ser responsables para evitar el cambio climático, ¿verdad? Yo creo que es bastante importante ver y bastante preocupante el ver el video donde el señor contaba que él antes iba a pescar con su papá, que entraba en lanchas, y ver las imágenes de ahora que está totalmente seco el río, que solamente son ríos de aguas negras, ¿verdad? Eso es bastante preocupante, ¿verdad? Entonces realmente, como decíamos desde el inicio, es un tema que a todos nos debe de interesar, es una problemática mundial, y pues esperemos que las sociedades pues se preocupen por esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces ya veíamos más o menos a través del video cómo es que se da toda esta situación del cambio climático, del calentamiento global, ¿verdad? Entonces, continuamos, nos dice, bueno, la capa de ozono, ¿verdad? La capa de ozono, recordemos que es esta capa que nos cubre, ¿verdad? Nos cubre todo el planeta Tierra. Nos dice, es un escudo protector de la Tierra. A través de ella se filtran los rayos ultravioleta para que no alcancen la superficie de nuestro planeta. Estos son muy nocivos para la vida debido a su elevada capacidad mutagénica que altera el ADN de los seres vivos, generando tumores cancerosos, entre otros efectos, ¿verdad? No sé si han escuchado del famoso cáncer de piel que les da a algunas personas, precisamente es por una sobreexposición a los rayos ultravioleta del sol, ¿verdad? Por ejemplo, personas que pasan mucho tiempo en el sol y no utilizan camisas de manga larga, que no utilizan cremas protectoras o bloqueador solar, por ejemplo. Entonces sucede esto, que con nuestra capa de ozono, precisamente como lo vemos aquí de este lado, ¿verdad? Veamos que los rayos entran desde el sol, la capa de ozono ya está dañada, y además la contaminación que sigue dañando nuestra capa de ozono deja mucho más débil nuestra capa de ozono, y sobre todo pues deja mucho más, ¿cuál sería la palabra? Mucho más vulnerable, ¿verdad? Mucho más vulnerable a que todos estos rayos pasen, ¿verdad? Y no solamente afecta a nuestra piel, sino que también, como bien nos dice aquí, genera tumores, ¿verdad? Cancerosos y entre otros efectos malignos, ¿verdad? Entonces, bien importante que aprendamos a diferenciar esto, y sobre todo, ahí sí que como dicen, pan para tu matate, ¿verdad? Cuando el sol está muy fuerte, pues tratemos de no estar tanto en el sol, ¿verdad? Porque ya vemos que los efectos no solamente son dañinos, sino que realmente son nocivos, ¿verdad? Entonces, también nos genera enfermedades. Si debemos estar en el sol, pues recomendemos utilizar camisas de manga larga, utilizar sombrero, de preferencia, gorra, ¿verdad? O por lo menos, pues si es una persona que hace ejercicio, ¿verdad? Pues utilizar su protector solar en todo momento, ¿verdad? Porque como ya decíamos, la capa de ozono está dañada, esta capa de ozono está dañada, y los rayos ultravioleta pues entran con mucha más potencia, ¿verdad? Veamos aquí la diferencia entre una capa de ozono funcional, ¿verdad? Como bien nos dice acá, esta UVB y esta UVA dañada, ¿verdad?
Esta es la que está al lado izquierdo, esta es la funcional o la buena, y esta es la alterada. En una capa de ozono buena, funcional, veamos que los rayos ultravioleta que entran son muy pocos, ¿ve? Son ligeros. Pero en una dañada como la que tenemos hoy en día, miren, prácticamente entran en su totalidad, ¿verdad? Entonces, una situación bien interesante y sobre todo preocupante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se genera el calentamiento global? Ya veíamos nosotros el efecto invernadero, nos dice la energía solar atraviesa la atmósfera, una parte de esta energía es absorbida y otra parte es reflejada. Una parte de la energía reflejada es retenida por los gases del efecto invernadero y otra parte vuelve al espacio, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, ¿verdad? Ahí sí que los gases que nosotros generamos a través de fábricas, a través del uso de carros, de camionetas, camiones, barcos, ferrocarriles, fábricas, etcétera, la quema de llantas, ¿verdad? Veíamos ahí en esas imágenes la quema de llanta, la gran cantidad de gases que libera, ¿verdad? Y muchas veces aquí en Guatemala, cuando hay manifestaciones, ¿qué es lo primero que hace la gente? Prenderle fuego a un par de llantas, ¿verdad? Entonces vemos que realmente a veces nuestra cultura es la misma responsable, ¿verdad? De contribuir al calentamiento global y sobre todo pues a la alteración de la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, bien importante que eduquemos a nuestra sociedad que realmente el protestar está bien, ¿verdad? Pero hay que saber protestar, hay que hacerlo responsablemente, ¿verdad? Realmente el ir y prender un par de llantas a frente de algún lugar público, ¿verdad? O de interés público, pues realmente no es nada responsable, al contrario, ¿verdad? Únicamente demuestra nuestra poca educación, nuestra poca conciencia social y ecológica, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues promulgarse, salir a protestar y estas cuestiones está bien, pero hay que hacerlo responsablemente, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente cómo se genera el efecto invernadero, ¿verdad? La acumulación de todos estos gases que nosotros veíamos en las imágenes y en el video, que generan un mayor calentamiento precisamente porque dañan nuestra capa de ozono, ¿verdad? Bueno, el calentamiento global. Bueno, ¿qué genera el calentamiento global? La quema de combustibles, la deforestación, la ganadería. Estos incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lastimosamente, la ganadería pues no es tan dañina como tal, pero sí genera una gran cantidad de gases, ¿verdad? Recordemos que el ganado pues libera una gran cantidad de gases, algunos gases que van a ser mucho más dañinos que solamente el dióxido de carbono, ¿verdad? Como el metano, por ejemplo, que es el olor que nosotros sentimos, el típico del ganado, ¿verdad? Pero estamos hablando de ganado pues en grandes cantidades, ¿verdad? Pero una que otra pieza de ganado pues no va a hacer mayor diferencia, ¿verdad? Pero grandes cantidades pues sí, ¿verdad? La atmósfera modificada, pues, ¿verdad? Como ya decíamos, si nuestra capa de ozono está modificada, está alterada, pues va a retener más calor, se va a retener más calor. Así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura en la Tierra, ¿verdad? Que era lo que nosotros veíamos en el video, ¿verdad? Bueno, entonces este es el mecanismo a través del cual se va generando básicamente este calentamiento global, ¿verdad? Bueno, ¿por qué debe interesarnos el calentamiento global? Yo creo que esto está más que claro, ¿verdad? Veíamos también en el video unas imágenes donde los polos se derriten, ¿verdad? Una situación bastante triste, precisamente por lo mismo, ¿verdad? Imagínense que ustedes ponen un cubo de hielo sobre un sartén que está en la estufa, el cubo de hielo se va a deshacer en cuestión de segundos, ¿verdad? Precisamente imaginémonos que eso es lo que sucede con los polos, ¿verdad? Los polos de igual manera están asentados sobre la superficie terrestre. Entonces, si la superficie terrestre está calentando, los polos se están derritiendo, ¿verdad? Así como nosotros sentimos el calor, también de alguna manera va a afectar a los polos, ¿verdad? Entonces, vemos esos videos donde grandes porciones de glaciares se desprenden totalmente. Y otra situación, una consecuencia secundaria a esto, les voy a comentar. Las mareas es la consecuencia o es el resultado
de una interacción 1 a 1 entre agua dulce y agua salada, ¿sí? Pero por ejemplo, así como aquí en esta imagen, ¿verdad?, donde vemos al oso polar que está en estos glaciares que se están derritiendo, precisamente estos glaciares son de agua dulce. Cuando se aumenta la cantidad de un tipo de agua, ya sea en este caso pues de agua dulce, aumenta el oleaje. ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza de las olas, y es por eso que vemos ahora que en algunas ocasiones tormentas que se salen el agua que sale, ¿verdad?, de los mares a consecuencia del cambio climático. Muchas veces podrán decir, pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene el oleaje con el ¿cómo es que se llama?, con el calentamiento global? ¿Qué relación podrá tener el oleaje con el uso de combustibles fósiles? Pues ahí está, ¿verdad? Si nosotros consumimos combustibles fósiles, aumentamos la cantidad de humo, vamos a dañar nuestra capa de ozono. Si dañamos la capa de ozono, entra más fácil el rayo hasta la superficie terrestre. Se calienta, aumentando el calor en la superficie terrestre, y los glaciares se van a derretir. Si se aumenta la concentración de agua dulce, aumenta el oleaje, ¿verdad? Entonces vemos ahí la relación que tiene estas situaciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esa parte? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, se genera un desequilibrio, un descalabro climático, se le llama en algunas ocasiones, que primero va a afectar a la agricultura y a la producción de alimentos, y esto se va a complicar, ¿verdad? Vemos terrenos mucho más áridos, desérticos, así como veíamos que el río se había secado precisamente por el calentamiento global, ¿verdad? También pues las cosechas se van a perder. ¿Por qué? Porque no va a haber un lugar viable para la cosecha, ¿verdad?, que tenga las condiciones adecuadas para que se pueda generar la vida de los seres vivos, en este caso pues de las plantas, ¿verdad? Y como vemos aquí, pues primero afecta a la agricultura y la producción de alimentos se va a complicar, obviamente, ¿verdad? Luego surge el aumento de enfermedades intestinales, respiratorias, entre otras, ¿verdad? Esa es otra consecuencia muy importante del calentamiento global, ¿verdad? O sea, yo creo que conforme vamos hablando un poco más de esto, vemos que en cada momento creo que nos vamos preocupando cada vez más y más, ¿verdad? Porque decimos, realmente, ¿qué está haciendo el ser humano por evitar el cambio climático? ¿Qué está haciendo el ser humano por evitar el calentamiento global? Pues realmente son muy pocas las acciones, ¿verdad? Pero sin embargo, como les digo, nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, desde el punto donde nosotros estamos, podemos ser responsables como para generar el cambio, ¿verdad? Podemos ser responsables en el hecho de reforestar los lugares donde nosotros estemos, nuestra casa, nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces es importante, y sobre todo evitar la deforestación, ¿verdad? Evitar que si una persona va a construir, o si yo voy a construir en algún momento de mi vida, pues evitar en la medida de lo posible evitar deforestar, ¿verdad? Evitar botar muchos árboles. ¿Estamos? Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos prevenir nosotros el calentamiento global? Ojo con estas medidas también. Ya hablábamos nosotros que podemos reforestar, podemos hacer muchas otras cuestiones, ¿verdad? Pero también, ojo con esto, ¿verdad? Ya veíamos en el video, nos decía, en el mundo existen muchas plantas de energía eléctrica a base de carbono, a base de quemar combustibles como la madera, a base de quemar el carbón, por ejemplo. Entonces, la energía doméstica, ¿verdad? Disminuir su gasto con electrodomésticos de etiqueta energética, o apagando los aparatos completamente y no en modo de reposo o en stand-by, como nos dice acá, ¿verdad? Sino que completamente apagarlos, ¿verdad? Si uno no está utilizando una luz, pues apagar esa luz, ¿verdad? Porque de alguna manera todo eso contribuye a la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Ya a ustedes, por ejemplo, ya después de ver este video, después de tener esta clase, creo que ya no les podrían decir o ya no les podrían convencer si ustedes les dicen, ay, pero ¿para qué estás apagando la luz? Y eso no afecta en nada. Ustedes saben, porque ustedes son personas estudiadas, ustedes son personas que han comprendido este tema y saben cuál es el proceso para que pueda llegar la luz hasta donde ustedes están, y saben que todo ese proceso está generando mucha más contaminación, ¿verdad?
Entonces, como les digo, el simple hecho de dejar las luces encendidas si uno no las está usando, dejar un aparato encendido cuando uno no lo esté usando, ¿verdad? Ese simple hecho está ayudando a prevenir el calentamiento global, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, la energía doméstica, disminuir su gasto con electrodomésticos de etiqueta energética o apagando los aparatos completamente, ¿verdad? Eso es bien importante. Hoy en día está muy de moda el uso de las lámparas de energía solar, no sé si las han visto. Es una forma amigable del medio ambiente, ¿verdad? Porque aprovecha la energía solar, pues como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Absorbe esa energía solar y posteriormente pues la utiliza para generar luz, ¿verdad? Entonces es un medio o es una forma en la cual podemos nosotros también ser responsables, ¿verdad? Bien interesante. Y como les digo, una simple acción que podemos hacer: apagar la luz cuando no la estemos usando, cerrar el agua del chorro cuando no la estemos utilizando, ¿verdad? Entonces evitar gastar agua en demasía, ¿verdad? Cuando no la estemos utilizando. Bueno, perdón. Productos químicos, ojo con esto también, ¿verdad? Los productos químicos, principalmente productos como los desodorantes, ¿verdad? Muchas veces a las personas o incluso a nosotros mismos nos gusta utilizar desodorantes de esos de aerosol, ¿verdad? Pero con estos desodorantes de aerosol únicamente estamos contribuyendo mucho más a la contaminación del medio ambiente, porque al final es un aerosol, son gases, ¿verdad? Son gases que se van a la atmósfera, y gases que contaminan definitivamente mucho más nuestra capa de ozono, ¿verdad? También dentro de la agricultura pues se recomienda minimizar el uso de compuestos químicos como los fertilizantes, como decíamos, los aerosoles, el uso de algunos antibióticos. Esto es bien importante. Vieran, sucede muchas veces que las personas tal vez están enfermos del estómago, que tienen esto, que tienen lo otro, que les duele la garganta o alguna situación, y rápido se toman un antibiótico, ¿verdad? Entonces no les voy a explicar tan a detalle esta situación, pero también contribuye al consumo a la degradación del medio ambiente, ¿verdad? El consumo desmedido y sobre todo sin indicación de antibióticos, ¿verdad? Ojo con esto también, es otra medida que nosotros podemos utilizar muy bien, ¿verdad? El reutilizar, el reciclar los materiales, ¿verdad? Entonces, pues yo sí les recomiendo, no les voy a dejar como tarea pues utilizar materiales reciclables, ¿verdad? Pero sí les recomiendo, ¿verdad? Traten en la medida de lo posible reciclar hasta lo más mínimo, ¿verdad? Que ustedes puedan. Por ejemplo, reutilizar siempre que se pueda, por ejemplo, el papel, ¿verdad? Muchas veces utilizamos solo un lado de una hoja y el otro lado lo podemos utilizar para hacer anotaciones de nuestras tareas, para hacer apuntes, para hacer alguna tarea que tengamos que hacer, ¿verdad? Eso es bien importante. Juguetes, ¿verdad? También reutilizar en algunos casos. Herramientas, ¿verdad? Hay algunos tipos de herramientas que se pueden utilizar. Muebles, evitar el uso de bolsas, ¿verdad? Ya veíamos en las imágenes cómo se genera mucha mayor contaminación, ¿verdad? Con el uso de bolsas plásticas, cajas, embalajes, ¿verdad? Entonces definitivamente el reciclar es una medida que también todos podemos utilizar, ¿verdad? Y especialmente el evitar utilizar tanto utensilio plástico. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A veces hacen una comida y ¿qué dicen las mamás? No tengo ganas de lavar, utilicemos platos desechables, ¿verdad? O no tengo ganas de lavar, utilicemos cubiertos desechables, utilicemos vasos desechables, ¿verdad? Entonces realmente todo esto solamente genera mucha mayor contaminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plástico en algún punto lastimosamente va a ir a parar al mar. Si no se descarta adecuadamente, va a ir a parar al mar, ¿verdad? Entonces, bien importante esto también. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? Ok. Va. Entonces, como bien nos dice aquí, pues bien importante, ¿verdad? Que nosotros logremos hacer conciencia de nuestra sociedad, que hagamos conciencia especialmente dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, de que con medidas pequeñas nosotros hacemos la diferencia, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, por cada luz que ahorres le regalas un respiro, ¿verdad? Por cada luz que usted apague le regala un respiro.
por cada planta o árbol que cuides, le ofreces un aliento, ¿verdad?, a la tierra, ¿sí? Entonces, tratemos, como les digo, en la medida de lo posible de reforestar, de sembrar algunos árboles en algún momento en que nosotros podamos. Por cada basura que uno recoge, le otorgas una caricia a la tierra, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí nosotros varias medidas que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares. No es necesario ser personas influyentes, no es necesario ser personas famosas para poder hacer el cambio, ¿verdad? Simplemente nosotros desde el lugar desde donde estamos podemos comenzar a hacer el cambio, ¿verdad?, respecto al cambio climático, ¿verdad? Esta es una cuestión de la que nadie habla, a las personas no les gusta hablar porque es una realidad y lastimosamente nadie quiere tomar medidas respecto a esto, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser responsables, ¿verdad? Tratemos de ser responsables con todo lo que hacemos, ¿verdad? Con el utilizar cuestiones de plástico, ¿verdad? Tratemos de reutilizarlas hasta donde sea posible. Hoy en día con el uso de las mascarillas, ¿verdad?, también tratemos de en la medida de lo posible, pues, de utilizarla un tiempo que sea razonable, ¿verdad?, un tiempo que sea ideal y eso, ¿verdad?, y tomar todas las medidas que nosotros podamos realizar para mejorar la situación de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna situación, algún comentario, algo en particular, alguna medida que ustedes quieran opinar, algo que hayan escuchado acerca del cambio climático, algo que les llame la atención. ¿O todo bien? Muy bien.